¿Qué es un conjunto? En las matemáticas, un conjunto es una colección de elementos que se considera como un objeto. Los objetos en conjunto pueden ser como las personas, los números, los colores, las letras, las figuras y muchos más. Se dice que un elemento o miembro pertenece a un conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él, como por ejemplo en los colores en arco iris, los cuales serían como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. Un conjunto suele definirse mediante una propiedad de los que sus elementos poseen. Otro ejemplo pueden ser también los números naturales, que se consideran como la propiedad de los números primos, como los números primos es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y muchos más. Un conjunto queda definición únicamente por los miembros y por cada uno más, nada más. En palabra, un conjunto puede escribirse como una lista de elementos que se pueden considerar como un orden de dicha lista o añadir elementos que se repiten como define un conjunto nuevo. Como por ejemplo, en una semana sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. También martes, viernes, jueves, lunes, miércoles. O también los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Un conjunto de los números naturales es infinito, pero con los conjuntos de los planetas del sistema solar es finito. Como tiene 8 elementos en específico. Además de que los conjuntos pueden combinarse mediante operaciones de maneras similares a las que una operación con sus números. Los conjuntos son un concepto primitivo en los sentimientos de que no posee definirlos en términos de nociones más elementales, por lo que sus estudios pueden realizarse de manera informal, apelando a la intuición y a la lógica. Pero por otro lado, los conceptos fundamentales de la matemática, mediante ellos se pueden formular el resto de objetos matemáticos, como son los números y las funciones, entre otros. El estudio detallado requiere pues de una introducción de axonomía y conducta que conduce a la teoría de los conjuntos. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación de los conjuntos? Pues bien, esta se define en 4 tipos: los infinitos, los finitos, los unitarios y no básicos. Los infinitos son los que se enumeran con los números básicos, los que son hasta un número que no tiene un número, por así decirse, definido, como sean los números normales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y muchos más. Un finito puede enumerarse, pero un número con un fin. ¿Cómo puede ser esto? Como se había dicho, como una semana. Como sabemos, la semana solo llega a tener 8 días. Eso quiere decir que el número finito es el número 8, porque sería como el último. Un unitario solo tiene un solo elemento, que sería como por ejemplo R, que es igual a 7. Y el vacío es el que no contiene elementos. Muchísimas gracias. En matemáticas, un conjunto B es un subconjunto de un conjunto A si B está contenido, por decirlo de esta manera, dentro de A. La diferencia entre los conjuntos es formada por los elementos que le pertenecen a uno y a los otros no. Otra manera distinta de decirlo es que B está incluido en A, podemos decir también que A incluye a B, etc. Hay muchas maneras de referirse a un subconjunto. Entonces, un subconjunto es un conjunto de elementos que poseen las mismas características y que está incluido dentro de otro conjunto que es más amplio. En este caso, el conjunto más amplio sería el conjunto A, es decir, que un conjunto es mayor a un subconjunto. Tenemos, por ejemplo, los subconjuntos pares, que esos son afirmaciones de cada elemento de un conjunto A es un elemento de A, que es una afirmación tautológica. Tenemos muchos ejemplos de subconjuntos en la vida real. Por ejemplo, las plantas, que son un subconjunto de los seres vivos, y los animales, que son un subconjunto de los seres vivos también. Nosotros también, los seres humanos, somos un subconjunto de los animales, somos un subconjunto de un conjunto de animales que forman parte de otro conjunto principal. Yéndonos a un lado más matemático, tenemos otro ejemplo, que son los números. Los números generalmente. El conjunto principal serían los números reales, y los subconjuntos serían las distintas ramas de las que derivan los números reales. Tenemos los irracionales, los racionales, los números enteros, y dentro de estos números enteros hay otro subconjunto que podrían ser los números naturales.
Buenos días, tardes o noches. El día de ahora vamos a practicar lo que viene siendo el tema de conjuntos y subconjuntos con una serie de ejercicios. Primero empezaremos con este que es el literal A. Podemos ver aquí, tenemos los elementos que forman la palabra colegio. Ya saben que los conjuntos pueden ser letras, números naturales, entre otros. Bueno, ¿cuántos subconjuntos tiene cada uno de los 7 conjuntos? Tenemos el literal A. Y para resolver este ejercicio vamos a hacer uso de la siguiente fórmula, que es el número de los elementos de conjunto potencia de A igual a 2 elevado a los elementos. Bueno, antes de iniciar tenemos que tomar en cuenta que hay distintos elementos. Y entonces estos elementos no vamos a contar nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Si hay elementos repetidos o duplicados, uno de ellos se tiene que eliminar para que quede solo uno. Entonces aquí podemos ver que está la palabra colegio. Tiene 2 O, entonces nosotros vamos a tachar. Vamos a tachar esto. Colegio. Le dará O de colegio. Entonces quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahora que ya tenemos los elementos, vamos a hacer uso de la fórmula. El ejercicio ya puesto en la fórmula quedaría algo así. El número de elementos de A igual a 6 es igual a 6. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tomar 2 de la fórmula por 6. Entonces vamos a multiplicar 6 veces 2. Esto da un resultado de 64. Y ya tenemos lo que viene siendo la respuesta de este primer ejercicio. Bueno, como segundo ejercicio tenemos aquí el literal B, que forma la palabra conjunto. Bueno, antes que nada, para empezar a realizar el ejercicio, no tenemos que olvidar que hay que eliminar los elementos duplicados. Aquí tenemos conjunto y hay 2 elementos duplicados, que es esta N y esta O. Entonces hay que eliminarlos. Estos los tachamos y esta N también. Bueno, ahora que ya están eliminados, tenemos que contarlos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahora vamos a haciendo uso de la fórmula, vamos a dar la respuesta. Sabemos que el número de elementos, de P. El número de elementos de B es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Vamos a agregar ahorita 2 elevado a la 5. Vamos a ver esto acá. 2 elevado a la 5. Esto es igual a 32. Dando la respuesta de que estos son la cantidad de subconjuntos que hay en estos elementos. Es la cantidad de subconjuntos que hay en este conjunto. Muchas gracias.